Bien, vamos a continuar con la serie de resolución de ejercicios con diagramas de clases de lenguaje UML con el ejercicio número 7. ¿De acuerdo? Después de leer detenidamente el enunciado, la especificación de requisitos y haber señalado los sustantivos, ¿de acuerdo? Aquellos elementos, aquellos entes susceptibles de transformarse en una clase, de ser elementos con vida propia, métodos específicos y datos que se pueden almacenar en el medio y largo plazo. Vamos primero a señalar aquellos sustantivos que fácilmente son transformados en clases. Bien, tendríamos los siguientes. La clase zona, con los atributos letra, tipo barco, número de barcos que alberga, profundidad amarre y ancho amarre, ¿de acuerdo? Todas las zonas en las que se divide un club náutico. La clase club, ¿de acuerdo? Que definiría el club náutico. El sistema nos dice en el enunciado que debemos almacenar información sobre, en este caso, la entidad y las instalaciones de la entidad, en este caso del club náutico. ¿De acuerdo? Empleado, la clase empleado también fácilmente transformada en una clase, porque es un sustantivo empleado aparece. Un empleado es un elemento en el sistema que va a desempeñar un determinado rol con una serie de atributos propios y de métodos y comportamientos en el sistema, por lo tanto es susceptible de transformarse en una clase, con sus atributos código, nombre, dirección y teléfono. La clase amarre, ¿de acuerdo? Donde vamos a estacionar los barcos con número de amarre, contador de agua, contador de luz y servicio de mantenimiento. Las clases socio, con los atributos nombre, dirección, DNI, teléfono y fecha de ingreso, importante almacenarla, así nos lo dice el enunciado, y la clase embarcación, ¿vale? Con matrícula, nombre, tipo y dimensiones. Estas serían en un principio aquellas clases, ¿de acuerdo? Más claramente declaradas en lo que es la especificación de requisitos. Vamos a repasar las relaciones y las cardinalidades entre estas clases principales, ¿de acuerdo? Fijaros, entre la clase club y la clase zona tenemos el rol conformado. Un club náutico se compone de diferentes zonas, con las multiplicidades de 1 a n, ¿de acuerdo? Un club tiene muchas zonas y una zona pertenece a un club náutico. Y fijaros, estamos hablando de una composición, ¿de acuerdo? En el momento en que se disuelve, fijaros con el rombo relleno, en la clase que tiene la cardinalidad 1, todas las composiciones se implementan así en UML, ¿de acuerdo? El diagrama de clases. Si el club náutico desaparece, no tiene sentido almacenar información sobre las zonas, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Clase zona y clase empleado. Rol asignado. Una zona tiene uno o muchos empleados asignados y un empleado va a trabajar, va a tener asignadas una o muchas zonas, ¿de acuerdo? Como siempre que aparece una multiplicidad en ambos extremos, 1n, 1n, clase asociación, ¿vale? Con los nombres zona y empleado, ¿de acuerdo? Zona empleado y un atributo, en este caso barcos asignados, de tipo integer, integer o entero. ¿Por qué? Porque en esta nueva clase vamos a almacenar, ¿de acuerdo?, el número de barcos que el empleado tiene asignado en cada una de las zonas en las que trabaja, ¿de acuerdo? Bien. Después tenemos aquí otra composición, bueno, deciros que son navegables en los dos sentidos, ¿de acuerdo? Tanto esta relación como la otra. Fijaros, otra composición, ¿de acuerdo? Entre zona y amarre, con el rol conformado, ¿de acuerdo? Es decir, una zona está conformada de amarres, y un amarre pertenece a una zona, es una composición clara, ¿de acuerdo? Si desaparece la zona, no tienen sentido los amarres, ¿de acuerdo?
Y después tenemos la clase socio y la clase embarcación. Con el rol posee un socio, puede poseer una o muchas embarcaciones. Y una embarcación pertenece a un socio. ¿De acuerdo? En este caso el problema nos dice que una embarcación pertenece a un socio. En otros enunciados se nos podría indicar que una embarcación, ¿vale?, pertenece a varios socios. Después fijaros también en este rol, perdón, en esta multiplicidad, ¿eh? Interesa que el socio tenga una o muchas embarcaciones, ¿de acuerdo? No interesa almacenar información sobre socios que no tengan ninguna embarcación, no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Es navegable en los dos sentidos, ¿vale? Eso significa que los diferentes métodos de estas clases van a poder acceder de una clase a la otra y viceversa. ¿De acuerdo? Bien, vamos a aquellas clases un poco más especiales o más difícil de ver, ¿vale? Vamos con esta, con la especialidad, ¿de acuerdo? Que es así un poco la más fácil, ¿vale? Fijaros, un empleado va a tener una especialidad, pues especialidad en electrónica, en mecánica, en pintura, ¿de acuerdo? En motores, etcétera, etcétera. Y esa misma especialidad puede estar en muchos empleados. Como siempre os digo, es elegante, ¿de acuerdo? Sacar en una nueva clase un atributo que vaya a repetirse muchas veces, ¿de acuerdo? Fijaros, la clase empleado, a partir de la clase empleado vamos a tener en nuestro futuro sistema, implementado con un lenguaje de programación orientado a objetos, como puede ser Java, C Sharp, C++, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a tener decenas, bueno, depende también de cómo sea de grande el club náutico, ¿de acuerdo? Pero en un principio decenas o centenas de objetos de la clase empleado. Bien, cada uno de estos objetos, pues de la clase empleado va a tener un código, un nombre, una dirección y un teléfono distintos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué va a pasar? Que la especialidad se puede repetir, es decir, podemos tener 10 empleados con especialidad mecánica, 14 con especialidad pintura, ¿de acuerdo? Y 20 con especialidad electrónica. Por lo tanto, eso lo sacamos siempre en una clase aparte. Ya digo yo que de cara al examen, si especialidad me la ponéis aquí dentro, pues también la daría como buena, ¿de acuerdo? No pasaría nada al nivel que estamos. Bien, seguimos avanzando y vamos a ver estas dos clases, que son un poco las más difíciles o más complicadas de ver, ¿vale? Fijaros, un socio realiza una o muchas compras, ¿vale? ¿De qué? De un amarre, ¿de acuerdo? En una fecha determinada. Es muy importante almacenar esta información. La fecha en la que el socio compra el amarre, que no tiene nada que ver, ni no tiene el por qué coincidir con la fecha de ingreso, ¿de acuerdo? Se supone, eso sí, que todas las compras las hará con posterioridad a su fecha de ingreso. Pero fijaros que son informaciones distintas, ¿de acuerdo? Y tenemos que almacenarlo, el sistema nos dice que hay que almacenarlo, es importante tener información sobre las fechas de compra de amarres, ¿de acuerdo? Fijaros, una compra de un amarre involucra a un socio, solo puede intervenir un socio, y involucra a un amarre. Es decir, no podemos en ningún momento en una compra por parte de un socio comprar varios amarres, ¿de acuerdo? Y después fijaros, un socio posee una embarcación que se asigna a un amarre. Fijaros, lo curioso de esta relación. Se asigna a un amarre en una fecha determinada que no tiene por qué coincidir con la compra. Tendrá que ser posterior. Eso más adelante veremos cómo programáticamente, es decir, cuando utilicemos el lenguaje Java, cómo eso se controla. Todo eso se controla ya a nivel de lenguaje de programación, porque el diagrama de clases, en un diagrama, el diagrama de clases no es lo suficientemente potente ni dispone de todos los mecanismos para, por ejemplo, controlar que esta fecha de asignación del amarre tiene que ser posterior a la compra o que la fecha de compra tiene que ser posterior a la fecha de ingreso. Eso ya lo controlaremos después con código. Al nivel en el que estamos, con las herramientas que nos dan los diagramas de clase, eso no podemos controlarlo, ¿de acuerdo? Pero es importante indicar la presencia de estas dos entidades, de estas dos clases,
¿de acuerdo? En la que hay que almacenar información sobre la asignación al amarre y sobre la compra del amarre. Fijaros, muy importante, estas dos clases son independientes de las clases con las que están relacionados, es decir, la compra de ese amarre, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver, a ver, tiene que ver, pero esa información no es del amarre, ni del socio, ¿de acuerdo? Es un rol nuevo, una actividad nueva que se genera en el sistema y que hay que almacenarla aquí. Se compra en una determinada fecha, un socio compra un amarre, ¿de acuerdo? Esa información de compra no tiene que ir ni dentro de amarre ni dentro de socio, porque un socio va a poder realizar muchas compras, ¿de acuerdo? Y no es operativo, no es efectivo almacenar esa información aquí. ¿eh? Fijaros también en la navegabilidad, ¿de acuerdo? Es navegable en los dos sentidos. Resaltar también que es muy importante los tipos de datos, ¿vale? Fijaros, string va a ser toda aquella información de cadena de caracteres, ¿vale? Integer, toda aquella información de tipo entero. Doble, ¿de acuerdo? De tipo, perdón, entero sería real, entero sería entero y doble sería un número real, ¿vale? Un número con comas, ¿de acuerdo? Eh, Date también, a ver si veo por aquí, ¿vale? Fecha de tipo date, ¿de acuerdo? Y la existencia de atributos, en este caso, de tipo booleano, ¿de acuerdo? Resaltar pues que las navegabilidades en este caso son en los dos sentidos y lo importante que es almacenar, ¿de acuerdo? Estas fechas, esta información que involucra a estas dos clases. Y en un principio creo... Ah, muy bien. Eh, Se me olvida una cosa porque, a ver, el enunciado nos dice que un empleado, ¿de acuerdo?, se hace cargo de determinadas zonas. Esas zonas tienen una serie de amarres, ¿de acuerdo? Y cada uno de los amarres está asignado a una embarcación, pero que el empleado no tiene el por qué hacerse cargo, ¿de acuerdo?, de todas las embarcaciones que hay en esa zona, ¿de acuerdo? Y aquí así queda reflejado, es decir, en ningún momento obligamos al empleado, ¿de acuerdo? O indicamos que ese empleado no tenga que mantener todas las embarcaciones que están asignadas en esa zona, ¿de acuerdo? Es decir, solo nos interesa saber los barcos asignados que tiene, que no tiene el por qué ser todos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, está bien implementado aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso, espero que visionéis el vídeo y que, bueno, hagáis aportaciones o comentarios intentando mejorarlo, ¿vale?